Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición, un tiempo y un espacio especial para que podamos juntos glorificar y exaltar a Dios. ¿Y qué tal si me acompaña a ir allí a las Sagradas Escrituras, a la palabra del Señor, y vamos a mirar un tema importantísimo, un tema maravilloso y glorioso para la gloria y la honra de Dios, que nos compete a nosotros y ante todo en estos tiempos que estamos viviendo? Y es importante que entendamos para la gloria y la honra de Dios. El tema que vamos a tratar es: no porque somos usados, somos aprobados. Escúcheme, se lo repito: no porque somos usados, somos aprobados. Y esto es una confrontación fuerte, empezando de aquí para allá. Entonces yo quiero invitarle para que me acompañe a 2 Timoteo, el capítulo 3, y podamos ir a las Sagradas Escrituras y mirar lo que ella nos enseña, lo que ella nos habla para la gloria y la honra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Yo quiero que estemos todos atentos, le doy espera que usted encuentre la cita bíblica. Y vamos a estar leyendo aquí. Mire el título que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Dice: carácter de los hombres en los postreros días. Dice el versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, entonces es importante que nosotros miremos lo que Dios nos habla a través de su palabra y que nosotros podamos comprender y entender lo que la Biblia nos dice. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso cada día usted y yo hemos de procurar estar firmes en el Señor, agarrarnos de su mano, no soltarnos, estar siempre allí dispuestos para glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios en obediencia, en fe y en humildad. Entonces hemos leído la palabra del Señor y considero que es muy clara para la gloria y la honra de Dios. Por eso en la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron usadas por Dios. Hay un sinnúmero de personas, hombres que Dios llamó, hombres que hacían parte del pueblo de Israel, que fueron reyes, sacerdotes, y aún gente que no era del pueblo de Israel, pero que Dios escogió, como Ciro, lo escogió para gobernar, como aquel hombre leproso, aquel general, que a través de él Dios había dado varias victorias, y así un sinnúmero de hombres que fueron escogidos y que fueron usados por Dios. Pero recuerden nuestro tema de esta noche: no porque somos usados, somos aprobados. Es el cuidado que hay que tener. Y leímos en las Sagradas Escrituras, y quiero recordárselo una vez más, lo que la palabra de Dios nos enseña, y nos habla del carácter de los hombres en los postreros días, en los días que estamos viviendo y en los días que vienen y que se avecinan. Dice: también debes saber esto, que, pues lo que sigue diciendo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, no solamente violentos en cuanto a guerras, en cuanto a plagas, enfermedades, escasez, sino lo más peligroso, que habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres que quieren que les rinda pleitesía a ellos mismos, y ellos mismos se alaban, y ellos mismos se halagan. Por eso la Biblia nos recomienda, dice, que no te alaben tus labios, sino que te alaben los labios extraños. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Mira cómo son esos hombres, y hay que tener cuidado con esos hombres: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Oiga, conté si no me equivoco 17 características. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto nos lo advierte Dios por la palabra, que si vemos hombres con estas características, vuelvo y le digo, si no me falló la memoria, mientras lo mencionaba, los traté de contar en mi mente, 17 características. No importa si tiene 16 o 15. Aún si tiene una, pero si se arrepiente y cambia, gloria a Dios, pero hay que tener cuidado, porque ya si tiene 1, 2, 3 características, 4 y 5, y si se le hace saber y la persona reacciona, pues gloria a Dios por ello, y si se corrige, pero si no lo hace, es donde está lo delicado y lo peligroso. Por eso no nos podemos confiar ni jactar porque llevamos X cantidad de años en el Evangelio o en un ministerio, o porque tengamos un cargo o dones o talentos, o llevemos en una congregación, gloria a Dios por eso, tanto tiempo sirviendo, sino que debemos de procurar que seamos aprobados por Dios. ¡Qué bendición cuando somos aprobados por Dios! Y Dios habla en su palabra de hombres que fueron prudentes, aprobados por Dios. Ejemplos de hombres tenemos a Job, que Dios tuvo que decirle al mismo diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios? Entonces es importante que nosotros entendamos, no porque somos usados, somos aprobados. O sea, no nos podemos jactar por los dones, no nos podemos confiar en los talentos. Ahora, no le estoy diciendo que dude, que no tenga fe, no. Es que muchas veces creemos que porque hay dones o talentos en nuestra vida, que somos los chachos y que somos los únicos. No, señor. No, señor. Recuerde que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero la diferencia es que no se sujetan a Dios, y nosotros debemos de sujetarnos a Dios, y eso vamos a mirar en el desarrollo del tema para la gloria y la honra de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron usadas por Dios, pero no necesariamente aprobadas o bendecidas. Por ejemplo, Caín fue uno de ellos, y la Biblia habla hasta el día de hoy de Caín. Ofreció a Dios un sacrificio, pero esto no fue aceptado. Esto lo llevó a la envidia y a matar a su hermano Abel. Dios, aunque usó el sacrificio de Caín, no lo aprobó por falta de fe y el pecado subyacente. O sea, caviló en su corazón para matar a su hermano. ¿Y cuántas veces hay personas que ofrecen sacrificio a Dios, ofrenda, ayudan económicamente, sirven a Dios, pero han destruido un hogar, un hermano, una familia, de pronto con calumnias, con mentiras, con actitudes? Hermano, mire, la vida cristiana es hermosa, es lo más precioso que puede haber. Volvernos en amistad con nuestro Creador, tener comunión con el Rey de Gloria, ser guiados por el Espíritu Santo, tener su palabra, pero es muy delicada. Por eso la Biblia nos recomienda que no nos desviemos ni nuestro pie se desvíe a la izquierda ni a derecha, sino que tenemos que ser muy centrados para la gloria y la honra de Dios. Y encontramos otros ejemplos. Saúl, ¿quién fue el primer rey de Israel? El primer rey de él. Entonces, cuando el pueblo pide rey, Dios le dice, le sugiere que no, que porque el rey le va a cobrar impuestos, que porque el rey se le va a llevar a sus jóvenes al ejército, y Dios les da claridad y les dice que no, pero el pueblo dijo, queremos rey. Finalmente Dios permite que Samuel vaya y unja a Saúl por rey, ¿sí? Y en su momento empieza a gobernar, y Saúl creyó que por ser rey ya era el chacho, que es lo que a veces suele suceder. La persona cree que porque es
removido a un cargo o como promovido, perdón, a un cargo, ¿sí? Sea a nivel congregacional, ministerial ante todo, entonces cree que ya. Y algunos creen que ya no necesitan la guianza de Dios, que ya lo saben todo y creen que pueden hacer y deshacer. Y no es así, por favor. Saúl fue ungido, separado por Dios a través de Samuel para que gobernara. Pero Dios le encomendó una misión de tantas a Saúl. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que fuera y destruyera a los amalecitas. Que no dejara absolutamente nada, que erradicara todo en su totalidad. Pero Saúl perdonó la vida del rey Agag y perdonó lo mejor del ganado. Y llegó a Israel con todo, con el ganado, ovejas, bueyes, todo. Lo mejor, dice las Sagradas Escrituras. Y cuando Samuel le hace la aclaración, dice, no, antes bien hecho. Antes hice lo que me dijeron, pero lo hizo a su manera. No podemos creer que porque somos usados por Dios, ya estamos siendo aprobados. Es importante que nosotros entendamos que las cosas no las podemos ni debemos hacerlas a nuestra manera, ni seguirlas haciendo a nuestra manera. Porque la vida cristiana no es religión, es relación con Dios. Y sin embargo, Saúl sigue discutiendo con Samuel y finalmente Dios tiene que desechar a Saúl. Saúl es desechado, pero ¿acaso Dios no lo había ungido, no lo había separado para que gobernara? Sí, ese era el propósito y el anhelo y el deseo de Dios, pero lamentablemente cuando Saúl ya estuvo en el cargo, creyó que era indispensable. El único indispensable para nuestra vida se llama el Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor, el Cristo de la gloria como nuestro Salvador y el Dios eterno como nuestro perdonador. Pero nosotros no somos indispensables. Por más elocuentes que seamos, por más unción que Dios nos haya dado, dones, talentos, nosotros no somos indispensables. Tengamos cuidado con eso. No nos equivoquemos, que el ser usados por Dios no significa que está siendo aprobado todo o absolutamente lo que se hace. Es un error garrafal. Saúl creyó, es más, Saúl en una ocasión que iba a salir a la guerra, como vio que Samuel se demoraba en llegar, entonces Saúl, ¿qué hizo? Ofreció incienso a Dios. Y eso no le competía al rey. Siendo él el rey, no le competía hacerlo. Eso le competía única y exclusivamente al sacerdote, a Samuel. Únicamente le competía a él. Y hay cosas que le competen solamente a Dios, pero hay veces que se determinan, los hombres determinan o toman determinaciones respecto a otra persona con ciertas actitudes incorrectas y se cree que se tiene la aprobación de Dios con lo que se hace. Hay que tener cuidado, mi hermano, mi hermana. Hay que ir a la presencia de Dios, hay que humillarnos, hay que doblegarnos, hay que pedirle al Señor que nos ayude su infinita misericordia. Porque no podemos caer en ese acto de desobediencia tan terrible que cayó Saúl. Por eso Dios tiene que decirle a través de Samuel, ¿se complace Dios en la obediencia más que en los sacrificios? No, Dios se complace en la obediencia, no en los sacrificios, no en los títulos, no en los años, no en la posición ministerial o congregacional o económica. No. Que en el mundo secular lamentablemente se ve el abuso de autoridad, la humillación, todas estas cosas, pero dentro de la iglesia no es así, no debe ser así y no debe seguir siendo así, por favor. Entendamos que no porque somos usados podemos estar siendo aprobados por Dios. Y entonces este varón Saúl fue el primer rey de Israel, pero su reinado se vio marcado por la desobediencia a Dios. En varias ocasiones desobedeció las órdenes divinas, como en la batalla contra los filisteos, y como resultado Dios lo rechazó como rey.
Por eso el cuidado que hay que tener. Por eso mucha gente cree que después de tener un nombramiento, que ya eso es suficiente. No. Ni la experiencia en el Señor es suficiente. Gloria a Dios por la experiencia. Gloria a Dios por la intimidad con Dios. Pero hermanos, nosotros debemos de buscar aprobación de parte de Dios. No de los hombres, no de nosotros mismos. Mire también, hubieron sacerdotes, escúcheme, que desobedientes. Y podemos encontrar que los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, ofrecieron un fuego extraño a Dios en el templo, lo cual fue castigado con la muerte. Dios, aunque usó el templo para el sacrificio, no aprobó su desobediencia e idolatría. Entendamos eso, mi hermano, que muchas veces te están usando cosas con el fin de ofrecerlas a Dios, pero Dios muchas veces no las aprueba. Que a nosotros nos puede parecer, que al hombre le puede parecer que ante Dios eso está bien, pero Dios no aprueba muchas cosas que están pasando. En los altares ha habido y hay fuego extraño, y esto lamentablemente se ha vuelto muy normal. Y tengo que decirlo con mucho respeto y temor de Dios. En muchas congregaciones, ministerios, altares, hay fuego extraño. Y vuelvo y le repito, no porque seamos usados por Dios, estamos siendo aprobados. Y el cuidado que hay que tener. No todo lo que se hace en una congregación tiene la aprobación de Dios. Por eso cuando nos reunimos para glorificar y exaltar a Dios, todo debe girar al contorno de Dios y toda la gloria tiene que ser para Dios. Desde un aplauso, no son para niños, adolescentes, jóvenes ni personas nuevas los aplausos. La gloria y la honra, toda, absolutamente, toda es para Dios. Toda. Si usted y yo estamos en un lugar público, escuchando a un servidor público y piden un aplauso, podemos darlo. Si tiene libertad y quiere hacerlo. Pero dentro de la congregación, cuando nos reunimos para glorificar y exaltar a Dios, los cánticos, la enseñanza, todo lo que gira tiene que ir alrededor de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo y de Cristo. Dale la gloria y la honra. Nada puede ser absolutamente, escúcheme, en dirección al ser humano, porque eso se constituye en un juego extraño. Y muchas veces hay idolatría. Hay gente que idolatra a un siervo de Dios, a un pastor, a un líder, y no debe ser así. A un esposo no debe ser así. A los hijos, a un carro no debe ser así. Y dice, la Biblia condena la idolatría y la adoración a ídolos falsos, incluso cuando son usados para propósitos aparentemente buenos. Dios no aprueba la idolatría porque es considerada una ofensa a su nombre. Es considerada una ofensa a su nombre y un camino que lleva a la perdición espiritual. Hermano, por eso el cuidado que hay que tener. Y debemos de ser muy responsables y muy conscientes que a Dios aborrece la idolatría. Dios no está de acuerdo, jamás. Bueno, ya en el pueblo de Dios no se tienen imágenes, no se le prenden veladoras, pero hay gente que tiene como ídolo a cierto pastor, a cierto hombre de Dios, y no le hágase mal a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios, a ese servidor, a ese líder, no le hágase mal. Es un ser humano. La Biblia dice, no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Es un ser humano, como todos nosotros, que es un instrumento en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendigamos esa vida, oremos por esa vida, honrémosle, respetémosle, amémosle, pero no le idolatremos desde ningún punto de vista. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos si somos siervos de Dios o de los hombres. Porque como leímos en la lectura principal de introducción, 2 Timoteo capítulo 3, dice que hay hombres amadores de sí mismos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, el verso 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
Porque así como hay gente que idolatra un hombre, hay hombres que buscan, escuchen, el favor de la grey. Y por eso no exhortan al pecado, no hablan del infierno, o si acaso dan unas pinceladitas muy pequeñas para que la gente no comprenda la verdad y siga en el pecado, en el engaño, en la maldad. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y tiene signo de pregunta, interrogación. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para nosotros poder entender y comprender que para poder aplicar a la aprobación de Dios, debemos de entender y comprender que somos siervos de Cristo y que no podemos agradar a los hombres, ni agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a aquel que nos llamó. Y por eso Pablo es enfático con Timoteo. Le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, reprende con paciencia y con doctrina. Pero hay que hacerlo. No es entretener, no es en pensar, ay, es que si esta enseñanza me parece muy fuerte y de pronto se va, pronto me queda la congregación vacía. Pues si está Dios, qué mejor. Pero qué sentido tener una multitud y que no esté Dios. ¿Qué sentido agradar a los hombres y no agradar al Dios de los cielos, que es el dueño de la obra? Entonces, por eso el apóstol Pablo a los Gálatas se dirige de esta manera. ¿Por qué? Porque si usted mira desde el versículo 6 en adelante, en los Gálatas, tiene que a Pablo decirles, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que lo perturban. Y hoy en día hay mucho hombre que perturba el evangelio de Cristo, que porque Dios los usa en sanidades, en milagros, en liberaciones, y porque hay una palabra muchas veces de bendición profética, gloria a Dios por ello, entonces creen que son 100% aprobados por Dios y que pueden hacer lo que a ellos les parece y a la manera que dicen, y ya no consultan con Dios, sino que toman sus propias decisiones. O si consultan con los hombres y no con Dios. Entonces aquí por eso el apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Para ser aprobados por Dios necesitamos buscar el favor de Dios. Hermano, mire, el mismo Dios de los cielos dijo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de Job dio testimonio. De Juan dio testimonio. Y de hombres del Antiguo Testamento dio testimonio el mismo Dios de los cielos. Algunas personas buscan la aprobación de los hombres. No tiene ningún sentido. Yo siempre lo he dicho, para la gloria y la honra de Dios. Lo importante es el respaldo y la aprobación directa de Dios. ¿Qué sentido tiene que los hombres nos digan, qué bueno, qué bien, qué mensaje? Pero si Dios dice, no, ese era el mensaje. Yo no quería que me los entretuviera, yo no quería que les hablara así por encimita, yo quería que los confrontara y les hablara la verdad por la cual murió Cristo. Por eso es importante que entendamos que la Biblia nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es libre. Por eso hay gente que es guía de ciegos, son ciegos y guían a otros ciegos, y la Biblia dice que ambos caerán en el mismo hoyo. No podemos, hermano, ni dejarnos guiar por ciegos. Y por eso es tremendo que hoy en día, triste y lamentablemente, le sueltan el púlpito a cualquiera con tal de que cumpla el tiempo la predicación, o si es un poquito menos, no importa. Bueno, listo, ya se recogieron ofrendas y chao. No, absolutamente no, porque la persona que se para a un púlpito a predicar la palabra tiene que tener el don de la predicación que el Espíritu Santo da, tiene que tener la confirmación, tiene que tener testimonio. La Biblia nos habla al respecto, no cualquiera, no un neófito. Eso no es porque quiera, ay pastor, yo quiero predicar, bueno, traigo un mensaje y parece a qué predicar. No, señor. Esto no es un juego, esto no es un circo para hacer payasadas. Es la obra de Dios y merece respeto en el amor de Cristo. Entonces, por eso, o queremos agradar a los hombres o agradamos a Dios. Decídase.
Porque no podemos servirle a dos señores. O amarás al uno o aborrecerás al otro. Pero las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son serias. Y nosotros debemos de ser serios para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros nos portamos varonilmente serios, porque la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser ¿qué? Serio. Y cuando habla de ser serio, no está hablando de andar con el ceño fruncido. No está hablando de ser amargado. No está hablando que no se puede reír, estar feliz, alegre, contento. Habla una persona seria, que es una persona responsable, que es una persona comprometida, que es una persona cumplida, en todo el sentido de la palabra cumplida. Que se dijo a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde, no llega a las 3:05, menos a las 3:10, ni a las 3:15, ni a las 4. Y si ve que no puede llegar a las 3 en punto, está llamando a la persona y decirle: qué pena, creo que me demoro un poquito, no sé cuánto tiempo, 10, 15 minutos, pero yo le llego, si me puede esperar le agradezco. Partiendo de ahí nomás, es seria en lo que dice, que si digo que es blanco, que si digo que es malo es porque es malo, pero no se pone con una doble moral. Entonces, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero no creamos que porque somos usados por Dios, somos aprobados por Dios. Muchas veces no. ¿Qué pasó con Balaam? Este hombre, ¿acaso Dios no le estaba hablando? ¿Acaso Dios no le venía hablando? ¿Y Balaam qué hizo? Ignoró la voz de Dios. Pero Balaam fue usado por Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que le tocó, como Balaam ignoró la voz de Dios, le tocó usar ¿a quién Dios? A una burra. Para hablarle a Balaam y que reaccionara. Oiga, tremendo. Dios usó una burra. Tremendo, hermano. Tuvo que hacerlo. Ahora la Biblia dice que si nosotros callamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Entonces no creamos que porque damos un mensaje, una enseñanza, y hemos sido usados por Dios, que somos aprobados por Dios. Porque podemos estar siendo desaprobados. Porque triste y lamentablemente hay mucha gente que vive una vida de apariencia. Es triste y lamentablemente, pero así es. De pura apariencia. Pero todo su tiempo va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de manifestarse. Algún día, no muy lejano, está por venir, que muchos van a salir al descubierto y nos vamos a dar cuenta de verdad la hipocresía, la doble moral y la mentira y el engaño que manejaban. Porque las cosas de Dios no son burla, no son un entretenimiento. No, Dios es paciente, porque dice que la paciencia de Dios es para que nadie se pierda, pero hay de aquel que no quiere aceptarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la aprobación divina, no la aprobación de los hombres, no la palmadita de los hombres, no congraciarnos o que se congracien con nosotros los hombres, absolutamente no. Mano, nos pueden decir: uy, qué mensaje, uy, qué hombre de Dios, pero si Dios no dice lo mismo, no hay nada. Los títulos pueden hablar por nosotros, pero si no es Dios que hace la aprobación, no hay nada. Nada, absolutamente nada. Podemos saber mucha Biblia de memoria, pero si no se aplica la palabra, no hay aprobación de Dios, no hay nada. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Así de sencillo. Es que por mí hay sanidades, es que a través de mí Dios hace milagros, es que a través de mí, es que el yo. No, hermanos. Las cosas que acontecen, si a Dios en su infinita misericordia le place sanar a alguien a través de la oración suya y mía, la gloria siempre ha sido, es y debe ser para Dios. Que si a Dios le place por su misericordia, danos una palabra de sabiduría para orientar, aconsejar, toda la gloria y la honra es para Dios. Voy a contar este testimonio. Hoy me hicieron una videollamada desde por ahí de la costa para la gloria y la honra de Dios, para
glorificar a Dios, porque dio respuesta a una oración que se elevó en cuanto a un parto que estaba un poco complicado y embolatado, y en fin. Y oramos y Dios respondió, pero la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Y nosotros debemos de entender que cuando Dios usa a un hombre, a una mujer, la gloria es para Dios. No hagamos de ellos un ídolo. No los idolatremos jamás. No. Démosle la gloria a Dios. Por eso dice aquí la palabra, 2 Corintios 10:18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué lindo, qué hermoso, maravilloso y glorioso que Dios hable a favor suyo y a favor mío. Que no seamos nosotros. Que use Dios a las otras personas, si así le place. Pero que no seamos nosotros los que tratemos de sacar pecho y nos vanagloriemos y nos jactemos y miremos a los otros por debajo o por encima del hombro y creyéndonos que somos aprobados por Dios, y muchas veces han sido desaprobados. Mire, hay gente que en el liderazgo ha sido desaprobada ya, que están todavía, aún en ministerios, están por la pura misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de compasión, Dios da oportunidades. ¿Cuánto tiempo? Aunque usted lee la palabra del Señor en 1 Samuel, el capítulo 15, sobre la desobediencia de Samuel, y usted empieza a leer, es un capítulo que usted lo lee aproximadamente en unos minutos. Si estamos allí, en esa cita bíblica, 1 Samuel capítulo 15, entonces es importante que nosotros entendamos, pero pasó mucho tiempo, porque una guerra no es de un momento a otro. Tuvo que preparar al ejército, tuvo que ir, y bueno, un tiempo, y era caballo, y era que tenían que ir y planear la guerra y todo, y vencer y luego volver y regresar. Pasó tiempo, pero no solamente pasó tiempo, sino que él ocultó, estamos en lo cierto, ocultó la información. Si no es porque Dios, a través del sacerdote, que un pastor tiene una simbología con el sacerdocio, revela lo que aconteció, Saúl se hubiera quedado callado. Y como Saúl lo hizo una vez, también lo hizo otra y otra y otra vez. Y eso es así. La persona, ¿cuánto duró reinando Saúl? Pero mire la desgracia tan terrible. Por eso hay cosas que uno no entiende en el momento. La desgracia tan terrible que lamentablemente le trajo a Saúl la desobediencia. No solamente le trajo la muerte física, sino que fue un suicidio. Un espíritu de suicidio que tomó a Saúl para terminar en su vida, con su vida, por la desobediencia. Su familia, ¿qué quedó? El único que quedó fue el hijo de este que hizo con el pacto con Jonathan, el hijo de Jonathan. ¿Y cómo quedó lamentablemente él? Lisiado. Hermanos, que la desobediencia tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, de la idolatría. Mucha gente cree que es simplemente asistir a una congregación. Mucha gente cree que es solamente tener una Biblia y cargarla debajo del brazo. No. Mucha gente cree que es solamente sacar un sermón y predicarlo. No. Esto es mucho más que esto. Es una gran responsabilidad delante de Dios. Esto no es un juego, esto es un entretenimiento, esto no es religión, que triste y lamentablemente algunos han caído en esto, de hacer de la relación con Dios una religión, y por eso es lo que le transmiten al pueblo: entretenimiento, religión, y no más. Y mucha gente ha estado engañada, que porque hay una manifestación del Espíritu Santo en medio de un servicio, y Dios toca los corazones, escúcheme, creen que tienen la aprobación de parte de Dios, y ahí es un gravísimo error. Escúcheme, es un gravísimo error, porque no quiere decir que porque la presencia de Dios se manifestó, puede ser por causa mía, puede ser por causa de uno de los que están aquí o los que están a través de las redes sociales. Y si la persona no procura, si este humilde servidor no procura cada día vivir para Dios, corregirse para Dios, podría estar engañado y creer que por una manifestación es aprobado, o porque Dios lo usa
está siendo aprobado. Y no es así. Hay que tener bastante cuidado, porque si no, lamentablemente se estaría corriendo un gran peligro. Ahora acompáñenme allí para que vea que nosotros tenemos que también tener una mutua aprobación, y que es importante cuando Dios está en el asunto. Dios da testimonio. La Biblia dice que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. La palabra de Dios lo dice. Miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 14, versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Miren cómo Dios usa a algunos hombres para dar la aprobación de parte de Dios, que por lo que esos hombres están haciendo es agradable a Dios. ¿Y qué están haciendo? Si usted lee unos versículos, ahí atrásito, usted se va a dar cuenta lo que estos hombres hicieron para la gloria y la honra de Dios, que es lo que muchas veces nosotros no comprendemos y no entendemos, y creemos que es solamente algo pasajero, y no es así, es mucho más. Y mire lo que dice la palabra: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que hace estas cosas, si usted tiene tiempo, léalo desde el versículo 1, y va a entender que el título dice: los débiles en la fe. La persona que es aprobada por Dios a través de otro hombre es porque el Espíritu Santo da testimonio. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo siempre va a dar testimonio que lo que Dios está hablando a través de esa persona es así o no es así. Y por eso hay veces que no se siente paz en un lugar, que lo que acontece, uno no ve la aprobación de Dios, uno no ve, aunque aparentemente hay un respaldo, pero ¿sabe qué? Recuerde que no porque somos usados somos aprobados. Entiéndanlo, no porque somos usados no quiere decir que somos aprobados delante de Dios. Porque hay gente que canta muy bonito, pero el sacrificio no es acepto, no tiene la aprobación de Dios. Pueden predicar muy elocuentemente, pueden tener títulos, pero el mensaje no es aprobado por Dios. Porque muchas veces el mensaje es un mensaje de entretenimiento, se vuelve hasta una recocha, son solo risas, son solo cuentos, anécdotas, historias, pero nada de confrontación. Y por eso aquí dice la palabra del Señor, y es clara cuando nos habla, y nosotros debemos de entenderlo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Debemos de ser justos como creyentes, y debemos de tener paz y transmitir la paz y gozo. Debemos de ser personas gozosas, no amargadas, no malgeniadas, no iracundas, en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, produce todo esto. Y somos aprobados por Dios. Por eso es importante entender las Sagradas Escrituras y comprender el mensaje de parte de Dios. Y vamos a concluir el tema. Para poder tener la aprobación directamente de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Escuchen, para tener la aprobación de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre ser usados pero no tener la aprobación. Pero para tener la aprobación de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. El ejemplo más maravilloso y precioso y glorioso que ha habido, hay y que siempre habrá mientras estemos en la tierra y aún dejemos de existir es el Señor Jesús. Aun cuando iba camino a la cruz, Él sabía lo que había padecido y que tenía que padecerlo. Él lo sabía. Él lo sabía.
Porque Dios es un Dios justo. Y dio a su Hijo amado en propiciación por los pecadores, a favor de nosotros, la humanidad, por nuestro pecado. Pero sin embargo Jesús le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Por eso, aunque la gracia existía desde el Antiguo Testamento, y les compartí en una reflexión de bendición anterior, que cuando David pecó, Betsabé se purificó, pero David no se arrepintió, antes cometió un homicidio. Y tuvo Dios que usar al profeta Natán para confrontarlo y hacerle caer en cuenta que ese hombre era él el que había fallado. Y entonces David le dice a Natán: ruega a Dios para que mi pecado sea perdonado. Y Natán le dice: Dios ya te perdonó. Ahí estaba la gracia. Pero no había habido nadie que tuviera las cualidades, el carácter, el amor y la pasión que tuvo Jesús. Por eso hay un capítulo, un título en un capítulo de la Biblia que se llama La Pasión de Cristo, y ahí sacaron una película también, porque fue con pasión lo que el Señor hizo. Por eso nosotros debemos de hacer las cosas. La Biblia nos dice: todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres, porque ahí está la voluntad de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor allí a Mateo, el capítulo 7, el versículo 21, y vamos a entrar a culminar esta enseñanza para la gloria y la honra de Dios, porque es importante que nosotros podamos entender que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted ve que hay cantidad de gente. Hoy en día las religiones han adoptado frases nuestras del evangelio, del cristianismo, como amén, Dios le bendiga, gloria a Dios, y tantas palabras. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Y han usado. Y hay religiones y sectas que en el nombre de Jesús han hecho milagros y liberaciones. Pero recuerde que no por ser usados somos aprobados. Porque miren lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquellos días: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No poquitos, muchos. Y entonces les declararé: uy, tremendo, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque creyeron que porque eran usados por Dios, creyeron que eran aprobados. Y por eso, si usted y yo volvemos nuevamente a esa cita bíblica que miramos en 2 Timoteo, el capítulo 3, y nos vamos a encontrar las características de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. Y dice que el versículo, sí, vamos desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, que les gusta que les rindan pleitesía, y son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo 5? Y con esto terminamos y oramos. Que tendrán apariencia de piedad, que se confían en los dones, que se confían en los talentos. Son usados por Dios, pero no son aprobados por Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya la decisión es de cada uno y es personal. Más claro no puede hablarnos Dios a nuestra vida. Y se lo repito, no porque somos usados, somos aprobados. Y para tener la aprobación de Dios, debemos de hacer la voluntad de Dios. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude cada día para la gloria de su nombre. ¿Qué tal si oramos
En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por este tiempo de reflexión, de bendición. Te pedimos que nos perdones por las veces que hayamos actuado de una manera soberbia, vanagloriosa, nos hayamos jactado por los dones, los talentos que tú nos has dado. Hoy venimos delante de ti, Señor amado, a suplicarte que nos ayudes, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Dios de la gloria, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos hecho nuestra voluntad, hemos dado oídos sordos, hemos tapado nuestros oídos para no escuchar la verdad, Dios del cielo. Nos hemos enojado. ¿Cuántos se han enojado contra un predicador, contra un hermano, un pastor, porque el mensaje les ha parecido fuerte, porque han creído que le están echando piedras? Pero la palabra es un martillo que quebranta el corazón endurecido. Padre, glorifícalo, quebranta toda dureza, toda insensibilidad, y ayúdanos a entender y comprender que nadie somos más que nadie, que todos somos siervos de Cristo. Tu palabra dice, Dios de la gloria, que antes, si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, real y verdadero para la gloria y la honra de tu nombre, porque tu palabra dice, no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Ayúdanos, Dios del cielo, a no ensoberbecernos, que porque tú nos has usado, nos usas y nos usarás. Entendamos y comprendamos que no podemos estar siendo aprobados, que muchas veces tú usas a alguien aún para el cumplimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. No queremos que pase lo que pasó con Judas. En Judas se cumplió la palabra. Judas fue usado, pero no aprobado. Judas fue usado para que se cumpliera la palabra tuya, profética, pero lamentablemente Judas se perdió. Que nosotros no vayamos a perdernos, Dios del cielo, por confiarnos que porque somos usados, sino que procuremos buscar la aprobación tuya para la gloria y la honra de tu bendito nombre. No para vanagloriarnos y jactarnos, sino para agradarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, si el Señor en su infinita misericordia nos presta la vida, nos veremos nuevamente en otro tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.